Escuela de Emprendedores de la Secretaría de Economía Social y de la Municipalidad de Rosario. Bueno, muy buenos días a todos. Rosario, docentes de Rosario, de Santa Fe, de Reconquista. Bueno, es un gusto estar acá a pesar de esta luz cegadora que tengo enfrente, pero bueno, espero que se me vea bien desde Santa Fe y Reconquista. Como dice Karina, un poco hoy la idea es arrancar con lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, que es el módulo 7, que tiene por título ese título que ven ustedes en pantalla, la formación profesional en la construcción de los proyectos de vida individual y colectiva. La idea es ver qué rol juega la educación y particularmente la FP en encaminar proyectos de vida viables, saludables y dignos para las personas con base en su trabajo. Vamos a ver. Cuando hablamos de trabajo, uno piensa que estamos en pleno siglo XXI, que hay muchísimas modificaciones en la economía, en la sociedad, en las últimas décadas, y pensar el trabajo como lo pensaban nuestros abuelos o incluso nuestros padres hoy es bastante ilusorio. Antes la idea de trabajo iba asociada con un trabajo estable, que permitía generar ideas, proyectos a futuro, con garantías laborales, sociales, con seguridad, en definitiva, ¿no? El típico empleo en relación de dependencia que de alguna manera permitía hasta para algunas personas pensar en jubilarse en un mismo lugar. Hoy estamos en un panorama muy diferente y la idea de trabajo hay que repensarla, porque el contexto marca una complejidad y un grado de incertidumbre muy grande como para pensar que el trabajo como tal, pensado como empleo, va a garantizar a las personas un proyecto de vida digno. Para empezar, la economía, entendida como economía que satisface a las personas, genera trabajo como satisfactor de necesidades, calidad de vida y demás, está cada vez más relegada y subordinada a una economía en casi todas las partes del mundo, que es una economía financiera, especulativa, cuyo objetivo sobre todo es acumular beneficio y concentrar riqueza. En la mayor parte de los países del mundo las políticas económicas tienen un sesgo neoliberal fuerte y eso genera sobre todo que la economía apunte a concentrar renta y riqueza en pocas manos y en pocos actores económicos, de manera que la mayor parte de las personas, muchas, se ven excluidas de una calidad de vida y de una integración laboral. Es por eso que hoy muchas fracciones de la población en el mundo en general y en la América Latina y Argentina en particular están excluidas de una fuente de trabajo que les garantice dignidad y posibilidad de proyectarse y de prosperar como personas, como seres humanos, como familias. Si miramos América Latina en general y Argentina en particular, vemos que el trabajo asalariado, que es un poco lo que nos evoca la idea de trabajo, ¿no? Una fuente salarial de empleo, es una fracción cada vez más pequeña del trabajo general. Hoy en general lo que observamos es sobre todo precarización laboral, desempleo, subocupación, es decir, esas son las constantes cuando pensamos trabajo, ¿no? Ya no es solamente decir, bueno, tengo una buena formación, que ya es un privilegio, un currículum y accedo a una fuente de trabajo, sino que eso empieza a ser cada vez más difícil. En Rosario nada más el año pasado, alrededor de la quinta parte de la población económicamente activa no tenía un trabajo estable, o tenía trabajo precario o tenía que complementar con otras fuentes de trabajo, es decir, tener varias ocupaciones, ¿no? Y ese dato hoy seguramente sea creciente, sea mayor. De manera que hoy pensar la idea de trabajo hay que reformularla en función del contexto que es complejo y que de alguna manera no augura garantías para un proyecto de vida estable en el largo plazo. Retomo, que espero que se acuerden, un mapita que subimos a la plataforma el año pasado, un mapa conceptual que plantea esto de ir pensando una transición en torno a la idea de trabajo, porque como civilización también estamos en una transición. Hay una profunda crisis a nivel mundial como modelo económico, social, incluso ambiental, y hay que replantearse otros paradigmas. Entonces, la idea de trabajo, entendido en la economía
neoliberal como trabajo productivo en el mercado, cada vez generador de alguna manera de alguna idea de crecimiento, nos aboca a pensar crecimiento lineal y acumulativo. Es decir, muchas políticas económicas hoy empujan el desarrollo en función de generar crecimiento y consumo. Y eso no plantea otras maneras de entender el desarrollo como equidad social o ambiental, sino simplemente generar crecimiento y consumo sin límites, que genera impactos fuertes en lo social y en lo ambiental. Ese es el planteo un poco de la economía neoliberal, que hoy es hegemónica en la mayor parte del mundo y que apunta sobre todo a que la economía se financiarice, adopte un grado de especulación financiera en vez de apuntar a satisfacer necesidades de la comunidad. En ese contexto de consumo, de crecimiento y de producción, incluso para el trabajo entendido desde esa lógica, desde esa propuesta, también está en crisis, porque este modelo plantea cada vez más condiciones de trabajo poco dignas, explotación laboral y en muchos casos que la tecnología empiece a ocupar lugares que desplaza a las personas. Entonces, si nos desplazamos de la flecha hacia la derecha, lo que planteamos en el instructorado es empezar a pensar otras maneras de entender la economía que apunte a necesidades humanas y comunitarias, que permita generar trabajo como una fuente de riqueza social, no solamente financiera y concentrada, que apunte a un consumo no ilimitado de productos innecesarios, sino un consumo ético, responsable y consciente. Y dentro de eso, en vez de hablar de capital financiero, hablamos de capital social. Un capital con eje en la comunidad, en los aprendizajes de las personas, en los vínculos, en el tejido social, en tecnologías al servicio de las personas, no al servicio de una empresa que concentra riqueza y capital. En vez de pensar economía concentrada y neoliberal, podemos pensar economía social y solidaria. Economías mucho más de proximidad. Hoy vamos a escuchar experiencias en el segundo panel de esa clase, donde el territorio juega el valor principal, los protagonistas económicos son las personas organizadas, los colectivos sociales. Y dentro de esa mirada, el desarrollo lo planteamos, que también tuvieron un texto el año pasado, como desarrollo a escala humana, un desarrollo local, endógeno, de raíz social y solidaria, donde la economía juega un papel fundamental pero democratizada, en manos de las personas, como un espacio colectivo. Este es el planteo, por eso me remito al año pasado y a este mapa conceptual. Esta transición es el contexto en el que nos planteamos repensar la idea de trabajo hoy. Y la pregunta clave, a partir de la jornada de hoy y de la semana que viene, es si podemos pensar el trabajo desde formas organizativas, colectivas, donde juegue un eje más importante la autogestión. Pensar el trabajo no solamente como un territorio donde no hay trabajo porque no hay una empresa que dé laburo, sino cómo podemos generar trabajo en el territorio organizándonos con los actores locales para que esa comunidad pueda satisfacer necesidades humanas, sociales, familiares. Hoy la idea es plantearnos mayor autonomía para generar trabajo, no esperar a que venga el trabajo de afuera, sino planteárnoslo desde la educación, desde la formación profesional y desde el territorio local. Este mapita también lo retomo del año pasado, tenía un poquito el propósito de sacudir, de abrir un poquito la mente, y en este contexto de incertidumbre y de complejidad que vivimos en el siglo XXI, después de muchas décadas de sociedades capitalistas y de políticas neoliberales que excluyen y concentran riqueza en pocas manos, en vez de pensar el trabajo solo como trabajo asalariado, que además hoy, como les decía, está en crisis y que es una fracción cada vez más chica de lo que es el trabajo en general para la mayoría de las personas, donde además la forma de entender la producción es siempre disociar el capital del trabajo, donde hay una división social del trabajo y sexual también, es decir, hay pocos, digamos, privilegiados que pueden tener un trabajo en condiciones dignas y con estabilidad y proyección. Empezar a pensar el trabajo hoy desde otra mirada y entenderlo como no un trabajo alienante, no un trabajo que, digamos, nos lleve a pensar estoy 8 horas al día en un trabajo que no me gusta, que de alguna manera me enajena de mi condición de individuo, de persona libre, pero bueno, me procura un sustento, sino un trabajo que sea estructurante de la persona, del individuo y también por extensión de la comunidad, que nos genere una identidad para poder pensar libremente un proyecto de vida. Por eso ahí abajo un poco la idea de pensar el trabajo como actividad vital, vinculada sí o sí a la vida, no a una obligación, no a una tortura, que además es consciente, libremente elegida y que nos permite poder vivir
elegir libremente y poder desarrollarnos en comunidad. Por eso un poco la contraposición del lado derecho del gráfico, donde ven que en vez de pensarnos en una sociedad estructurada, sobre todo por el capital y por este modo de producción económica más capitalista, pensarnos en comunidad, donde estamos vinculados con otros, cada uno de ustedes en su centro educativo tiene actores con los que se vincula, un territorio local, donde podemos pensar formas sociales y solidarias de organizarnos en economía, en sociedad, y donde hay otros actores económicos que no son necesariamente empresas, sino que son empresas u organizaciones sociales como cooperativas, como mutuales, como fondos rotatorios, como ferias francas, como grupos de producción y de consumo, que son actores económicos también que permiten organizar la vida y el trabajo en comunidad. Dentro de esa mirada más centrada en la autogestión, podemos ver que hay formas de organizar los medios de producción y de capital de trabajo colectivamente, y que en vez de hablar de recursos productivos, recursos naturales, podemos hablar de bienes comunes que están al servicio de las personas y no del capital. Podemos hablar del agua, de la tierra, del bosque, del conocimiento como bienes comunes que no son objeto de privatización o de explotación para una ganancia de unos pocos, sino como bienes comunes al servicio de todos, como un bien social. Y dentro de eso pensar también tecnologías no solamente del lado de la producción o con un enfoque productivista o de ganancias, sino tecnologías sociales también al servicio de todos. Un poco este cuadrito tiene la idea de ir pensando una transición de una forma de entender el trabajo bajo un paradigma a ir caminando, a abrir la cabeza hacia otras maneras más solidarias y equitativas, socialmente hablando, de encaminar el trabajo y la economía. Rescato dos conceptos, me parece interesantes dentro de esta mirada. Una es una frase de una economista, que es Natalia Quiroga, que también la tuvieron en un texto hace poquito, en relación con el género, que ella plantea como que es necesaria una redefinición del campo económico como espacio de acción colectiva. Un poco a eso le apuntamos ahora. La economía uno la piensa muchas veces como algo ajeno en manos de unos pocos actores políticos o económicos y que los demás de alguna manera estamos subordinados a esas definiciones. Hoy queremos pensar la economía y el trabajo a un nivel territorial, local y al alcance de los actores sociales de un territorio. Y un sociólogo chileno interesante, que es Luis Raceto, les invito a leerlo, que plantea la solidaridad como un factor de producción más. No solamente el capital, no solamente el trabajo, sino también la solidaridad como organizadora de una forma de entender el trabajo y la producción de bienes al servicio de la comunidad. Y Luis Raceto dice que la unión de voluntades tras objetivos económicos compartidos, por ende colectivos y conscientes, genera una energía social cuya aplicación en la economía genera efectos positivos. Ya no hablamos solo de factores economicistas vinculados al capital financiero y al trabajo, sino a la solidaridad como organizadora de una energía social colectiva que apunta a una economía compartida, comunitaria y solidaria. Y por último, se acuerdan seguramente, espero que sí, de Iván Illich, que planteaba las herramientas para la convivencialidad. Ese factor de convivencia, de sociedad convivencial, permitía pensar la economía y el trabajo también encarado colectivamente y desde la participación. Y él planteaba la convivencialidad diciendo que tiene eje fundamental en la acción de las personas que participan de forma activa, como ustedes, como docentes, en la creación de la economía y de la sociedad. Él lo decía hace casi ya 100 años, o sea que hoy es un pensamiento igual muy vigente. Y él planteaba que esa convivencialidad desde la economía y desde el trabajo permite asegurar la defensa de la vida y la defensa del trabajo. Y a eso apuntamos un poco hoy acá y con el módulo 7. Y dicho esto, un poquito para contextualizar, voy a pasar a una parte ya más práctica, que es lo que hemos llamado una valija de herramientas para que les pueda servir a ustedes como docentes, que son herramientas bien sencillas, bien prácticas para pensar la educación vinculada al trabajo desde la formación profesional. Esta valija de herramientas, que está prácticamente diseñada, la van a encontrar en la plataforma la semana que viene, así que la van a poder descargar y poder observar e ir contemplando cada una de las herramientas. La hemos pensado como una especie de set de herramientas y de elementos sencillos y útiles que esperamos les sirva para encarar el trabajo como docentes siempre desde el lado más orientado a fortalecer o fomentar el trabajo más autogestivo.
Hemos dividido la valija en 3 categorías para agrupar según el uso o la utilidad de las herramientas. La primera categoría de herramientas son herramientas de diagnóstico, de análisis. Ahí hemos incluido varias herramientas, varias fichas útiles, cuyo objetivo es poder hacer una foto hoy de cómo estamos. En el caso, por ejemplo, de un alumno que curse cualquier instancia de la formación profesional, relacionado a un oficio, una actividad o un emprendimiento, es poder verse en un espejo en relación a sus capacidades, sus competencias, sus aptitudes, de qué manera está pudiendo encarar desde sí mismo y preferiblemente organizado con otros el trabajo colectivo. En otros casos hemos planteado alguna herramienta que lo que permite es diagnosticar o mapear el territorio, el entorno. Es decir, cómo es el escenario local, territorial, donde yo desempeño una actividad como alumno de la FP, para que ese entorno me tire información para yo poder adaptar esa oferta de ese bien o ese servicio o esa actividad a ese territorio local y de esa manera generar una propuesta útil. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Una segunda categoría es lo que hemos llamado, por eso la calculadora como iconito, herramientas de gestión cotidiana, que son herramientas útiles sobre todo para analizar la estructura económica de cualquier actividad, oficio o emprendimiento. Es pensar que una actividad, para que sea sostenible y encamine trabajo estable o a futuro, tiene que ser financieramente sostenible, es decir, los números tienen que cerrar. Y para eso estamos encaminando algunas fichitas que van a encontrar en esa valija que permite analizar los números del emprendimiento. Poder ver que la gestión económica cierra, que además yo puedo fijar un precio justo, equitativo también para los consumidores, los vecinos de la localidad, y de esa manera poder sostener económicamente la actividad, mi oficio. Una tercera categoría tiene que ver con herramientas de tipo cooperativo. Nosotros pensamos que lo ideal es que ya en el aula, en el entorno educativo, donde ustedes trabajan, puedan generar y fomentar valores cooperativos en relación con los cursos y con el alumnado. Es decir, no pensar cada uno, yo cómo genero mi propio trabajo y me salvo solo, sino cómo cooperativamente con los compañeros en un territorio, en una comunidad, puedo ver de generar trabajo colectivamente que además aporte a la comunidad. Y para eso también hemos pensado algunas herramientas que permitan practicar en el aula el espíritu cooperativo y algunas competencias transversales ligadas a participar con otros, trabajar con otros, intercambiar, reciprocar también en cierta medida, y bueno, ahí también tenemos alguna que otra herramienta en ese sentido. Acá un ejemplo de una de las herramientas que tiene que ver con lo diagnóstico. Hemos elegido un ejemplo acá, van a encontrarse unas cuantas más en la valija. Yo hoy no les voy a explicar todas porque son como 16, 17 herramientas, así que los iba a aburrir. Solamente selecciono una herramienta de cada categoría para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Pero la idea es, por ejemplo, pensar cómo analiza una persona sus habilidades o sus competencias en relación con encarar con autonomía un trabajo colectivo, autogestivo. Elegimos 4 habilidades o 4, de alguna manera, competencias que permiten pensar el trabajo con mayor autonomía. Una es la autonomía, otra es el liderazgo pensado colectivamente, la innovación y algunas habilidades estratégicas. Y en cada una de esas competencias o categorías tenemos indicadores que nos permiten evaluar cómo la persona se ve a sí misma. Si pensamos autonomía es qué grado de autoestima, de confianza en sí mismo tiene la persona. Cómo podemos, como docentes, trabajar y fomentar para que esa persona vea que puede encarar algo por cuenta propia y no ser solamente un empleado en relación de dependencia, que puede encarar un proyecto de forma más autónoma, a partir de saberes y de capacidades propias que a lo mejor todavía no descubre o no sabe que tiene. Que puede tener motivación para objetivos. Cómo medimos el grado de responsabilidad, de compromiso. En cada una de esas variables van a encontrar como indicadores o elementos que caracterizan y permiten que uno se autoevalúe y autodiagnostique. Y en el caso nuestro como docentes, tratar de ir encaminando esas habilidades para que la persona pueda verse en mayores condiciones de encarar un trabajo de forma más autónoma. Después van a ver en la valija un poco el detalle de cada aplicación de las herramientas. En el caso de un mapeo, como foto diagnóstica más del territorio,
planteamos lo que llamamos una brújula de mapeo zonal o barrial, que no es más que una guía orientativa de cómo yo salgo al barrio, a la zona o al territorio donde esté ese lugar donde desempeñan los alumnos la actividad o el oficio, y salgo a reconocer quiénes son los actores que están ahí, el vecindario, la vecinal, el club, la iglesia, escuelas. ¿Qué características tienen esos actores? ¿Cómo es ese territorio en términos también de qué oferta de bienes y servicios hay? ¿Cuál es quizá la demanda o aquellos vacíos en cuanto a ciertos productos que no se encuentran, que de alguna manera una actividad o un producto puede cubrir? Y de alguna manera esa información a mí me resulta útil para poder tomar decisiones y encarar mejor la comercialización de un producto o servicio. Generalmente, al menos en mi experiencia en economía social, muchos emprendimientos no encaran esta observación previa a modo diagnóstico, sino que elaboran algo que saben hacer y después tratan de venderlo. Y a veces se frustran porque dicen, no lo puedo vender, o en esta feria no vendo. Bueno, falta quizá una observación previa en formato de análisis, como les planteamos acá, para yo poder reconocer ese mercado al que voy a dirigir el producto o servicio, donde voy a insertarme. Si no hago esta evaluación previa, difícilmente pueda quizá comercializar con éxito un producto o servicio. Así que un poquito la herramienta que les sugerimos acá tiene ese propósito. ¿Cómo hacemos? Bueno, con algunas preguntas que nos ayuden a guiar la observación a la hora de tomar esa información que me sirva para tomar decisiones. Identificando, como les decía, los actores que están en ese territorio. Podemos hacer una especie de croquis previo que de alguna manera acote las coordenadas de ese espacio. Si es un barrio, pueden ser varias cuadras. Si es una zona más rural, definir dónde está acotado ese ámbito de influencia donde se mueven los emprendimientos o las personas que prestan una actividad o un oficio. Mapear esos actores en términos de identificar quiénes son primero. Son clubes, son cooperativas, son comercios, son vecinales, son escuelas. ¿Dónde están? ¿Con cuáles de ellos podría yo establecer alguna alianza fructífera para ambos? Por ejemplo, en economía social hay algunas ferias autogestivas que a la hora de emplazarse en una ubicación, cuando planteamos este ejercicio, por ejemplo, charlan con el club y le piden la posibilidad, por ejemplo, de que el depósito o el galpón del club se lo permitan para guardar los gazebos o los tablones de la feria. Y esa es una alianza interesante porque a ellos les permite facilitar la logística de la feria y al mismo tiempo se vinculan con un club que por ahí les interesa el planteo y la propuesta de la feria para vincularse y hacer cosas en común. O, por ejemplo, otra feria reciente que planteó emplazarse cerca de una maternidad porque detectaron que ahí hacía falta algunos productos para el público infantil, para bebés, y ellas eran mujeres que hacían ese tipo de producto. Entonces, charlaron con la maternidad y están ubicando una propuesta de feria junto a ese emplazamiento que de alguna manera también les sirve a los vecinos y a las vecinas. De manera que ese mapeo o esa interlocución, ese reconocimiento del territorio local permite agregar una economía que sirva, una economía local de proximidad donde los productos y servicios generen realmente una riqueza social, aporten algo a esa comunidad. También pensar en términos de oferta y demanda, es decir, si en una zona hay ciertos productos que se repiten, quizás la persona puede reacomodar su saber hacer a una posibilidad que no existe, que hoy no se brinda. Yo pongo a veces un ejemplo que lo conocemos en Rosario, un distrito en el que hay muchísimos productos de panificación. Y ahí uno puede decir, bueno, quizá mis alumnos están en el rubro panificación, pero a lo mejor pueden ajustar su propuesta de una manera más diferencial y en vez de hacer prepizza como hacen todos o pan relleno, quizá reacomodar ese saber hacer a un producto diferencial, por ejemplo, una repostería artesanal para ciertos eventos o ciertos públicos, donde el saber permanece, pero de alguna manera yo reacomodo a una demanda que hoy no está cubierta. Si yo no reconozco previamente ese territorio y esa demanda o esa oferta local, difícilmente puedo ajustar mi propuesta a ese territorio y a ese mercado. Y un poco esa es la idea acá. Por supuesto, si hablamos de un vecindario, conocer los vecinos. ¿Quiénes son? ¿Por dónde circulan? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las características en cuanto a su estilo de consumo? ¿Qué prefieren? ¿Qué les gusta? ¿Cuánto gastan? Esto que ven acá sería como una especie de pequeño estudio de mercado, por así decir, que permite reconocer el territorio y de alguna manera que la actividad, el producto o el servicio que ayudamos a encaminar desde la educación de la FP tenga una mejor inserción local, sirva a la comunidad y le sirva a la persona.
Ese estudio proponemos una grilla muy sencillita, que después la van a ver en la valija, que básicamente es una tablita de doble entrada donde tenemos en las filas los posibles rubros o categorías de producto. Puse los más usuales, pero en realidad uno puede agregar más información. Rubro alimento, rubro artesanía, decoración, diseño. Le puedo agregar servicios. Seguramente muchos de ustedes encaminan lo que son oficios relativos a la albañilería, la plomería, la electricidad, la herrería. Y de ahí mapeo, por un lado, qué hay ya en el barrio, qué oferta de productos y servicios ya hay de estos rubros, qué características tienen, qué precios, cómo son, en definitiva. ¿Qué está necesitando el barrio, quizá de esos rubros, que de alguna manera desde la FP, desde los oficios o actividades que encaminamos, uno puede brindar? ¿Y qué podemos ofrecer? Es una simple grillita que de alguna manera permite de forma sencilla mapear e ir identificando esos puntos para, como les decía, poder insertar de una manera más exitosa y satisfactoria un producto o servicio en un territorio, en un entorno local, que no deja de ser un mercado. Y en la última fila los actores, que como les decía antes es reconocer qué tipo de actores hay en esa zona con los cuales yo me puedo vincular. En las ferias, no sé si sabrán o se habrán topado con la situación, pero sucede mucho que en este contexto un poco complejo, algunos comerciantes quizá evalúan como competencia desleal en algún punto a los feriantes que se ubican en la misma zona. Si uno previamente charla con esos actores y lo que viene a hacer es comentarles lo que es la propuesta de la feria, que de alguna manera suma valor al barrio, complementa la oferta, no compite, esta especie de mapeo, reconocimiento previo, ayuda a una inserción más armónica de una feria en un emplazamiento que no va a competir con los comerciantes, sino que va a agregar y sumar. Pero si yo no hago este trabajo de reconocimiento, de mapeo con esta brújula, difícilmente quizá pueda luego encaminar mejor comercialmente una actividad. Así que es una forma sencilla de observar, mapear y tener información significativa para después tomar decisiones más certeras pensando en el entorno local. De la categoría de herramientas de gestión hemos elegido una que siempre es compleja en un punto. En realidad en la valija de herramientas se van a encontrar distintas fichas de aproximación a lo que es cómo construir un precio, que es un tema que siempre genera dificultad, a veces polémica también, pero básicamente si pensamos como docentes de FP que tenemos que ayudar a las personas que cursan a que encaminen una actividad que les sirva, que económicamente les reditúe, tenemos que ayudarles a pensar que esa actividad les genere un precio justo para retribuir su trabajo y la inversión que hacen en ese emprendimiento o en esa actividad. Por eso sugerimos algunas fichas que van a encontrar en la valija. Yo acá únicamente voy a aproximar la idea de cómo un precio tendría que tener 3 componentes necesarios para que esa actividad pueda ser redituable y sostenible en el tiempo. Un componente relativo a los materiales involucrados en la elaboración de esa unidad de producto o servicio, sea cual sea. Un componente relativo a lo que es retribuir el trabajo de la persona. Suele suceder generalmente que la persona, cuando es un emprendimiento familiar, no considera el valor de su trabajo, porque de alguna manera lo hace y ahí está, o en el caso de las mujeres sucede seguido decir yo lo hago en mi tiempo libre y me gusta, con lo cual no le doy un valor y tiene que tener un valor. Y después de esa retribución de mano de obra, pensar también un margen por arriba del costo del producto, porque ese margen me va a permitir cubrir otros elementos que yo no consideré. Yo puedo reponer materiales, puedo pagarme mi trabajo, pero yo tengo algunos gastos, por ejemplo, vinculados a los servicios, como es la luz, como es el gas, como es el monotributo, como es el alquiler, y eso tengo que contemplarlo también, porque si no incurro en pérdida. Y además yo querría poder vivir de mi actividad, de manera que no solamente querría quedar al ras de cubrir costos, sino ganar algo que me permita, por ejemplo, hacer alguna inversión más capitalizada en el emprendimiento o gastar en mi vida cotidiana. Salir a comer un día, comprar algo de vestido, de alimento, y ese margen me permite a mí tener un colchón por arriba del costo que me permita subir un poquito ese plano como para no quedarme al ras y únicamente cubrir costo e intercambiar plata. Lo que invertí lo recupero y ya está, sino sumo un poco más.
Esto permite pensar un precio justo que retribuya el trabajo y la inversión de la persona, del oficio, de la actividad de que se trate y que a su vez también permita acceder al consumidor por su bolsillo a ese bien o servicio. Sobre esto no se angustien porque hoy a la tardecita vamos a trabajar 2 ejercicios de taller. Uno relativo al mapeo anterior, lo van a trabajar como tarea para más adelante, y hoy principalmente aproximarse a la exploración de lo que es un precio con estos componentes. Vamos a trabajarlo a la tarde con los talleristas. La idea es un poco debatir, no generar una fórmula ni hacer número, pero sí pensar qué sentido tiene cada componente si yo pienso en un precio justo para cualquier actividad u oficio que vaya a brindar al mercado. Como les digo, estas herramientas más detalladas y bien guiadas la van a encontrar en la valija la semana que viene en la plataforma. Hoy simplemente es una primera presentación y aproximación, y en la guía van a encontrarlo todo en detalle. Lo van a poder ver con algún ejemplo y lo van a poder incluso compartir con los compañeros y masticar más despacio. Hoy simplemente la introduzco. Si pensara en términos de escalones para llegar al precio, que es una manera un poco mnemotécnica de acordarme, para poder llegar al precio, que es el último escalón, yo tengo que previamente reponer los materiales y los insumos, retribuir mi trabajo, mi mano de obra, donde puede ir involucrado no solamente el tiempo, sino mi conocimiento, la creatividad, mi saber hacer, mi experiencia. Y por último, ese margen que les decía que es un escalón un poquito superior que permite un poco ir más allá del costo, cubrir gastos que antes no contemplé y además poder vivir de mi actividad para poder seguir funcionando como trabajador. Esto un poquito como algo de dibujo para que permita el recuerdo. Acá no voy a entrar mucho en detalle porque a la tarde lo van a trabajar con los talleristas, pero nuestro planteo es explorar cada uno de estos 3 componentes que debiera tener un precio de cualquier actividad u oficio en términos de qué me debo preguntar para contemplar los materiales y los insumos. ¿Qué preguntas me hago si quiero pensar en dar valor a mi trabajo? ¿Y qué preguntas debo hacerme para pensar en construir un margen? Son preguntas exploratorias y, como les digo e insisto en esto, la idea en el taller de tarde es poder empezar a aproximar el sentido que tiene una buena construcción de un precio justo. Justo en términos de retribuir mi trabajo, mi capital, la inversión efectuada, mi esfuerzo, y justo en términos de ofrecer al otro una posibilidad de acceso adquisitivo a un bien o un servicio que realmente le aporte algo en la vida. Esto lo vamos a trabajar hoy a la tardecita. Por último, una herramienta que tiene que ver con el trabajo cooperativo, que lo hemos llamado termómetro cooperativo del trabajo en equipo, que básicamente también es un ejercicio de algún modo diagnóstico que hace eje en 5 variables, 5 reglas que debiera tener todo trabajo encarado cooperativamente, como proyecto colectivo. La confianza entre los miembros del equipo o del grupo, la participación, la comunicación, el compromiso y el liderazgo entendido como equipo de trabajo, como equipo colectivo. Y la idea un poquito de este ejercicio, esta propuesta, que también está en la valija de herramientas, es tomar un poco la temperatura cooperativa, por así decirlo, de ese trabajo colectivo. Vieron que muchas veces un trabajo en grupo no significa necesariamente trabajo cooperativo. A veces es simplemente un reparto de tareas. Nuestra propuesta acá es superadora, es trabajar en cooperación un proyecto. Van a ver también en la valija de herramientas una propuesta de proyecto encarada cooperativamente. Acá tenemos simplemente una forma de medir esa cooperación en base a esas 5 reglas, 5 variables. Acá lo que planteamos, que también la van a encontrar, únicamente la aproximo, son algunas preguntas para poder medir la confianza, la participación, la comunicación, el compromiso y el liderazgo. Por ejemplo, si hablamos de confianza, lo primero que hay que preguntarse es, ¿se conocen las personas del equipo? A lo mejor de inicio no. Bueno, ¿qué actividades podemos desarrollar como docentes para que esas personas se conozcan y empiecen a tener una cierta confianza compartida como miembros de un mismo equipo cooperativo? Para ir desarrollando de alguna manera valores y prácticas que les hagan conformar un equipo cohesionado, algún tipo de código de cultura en común como equipo de trabajo. En el caso de la participación, por ejemplo, es fundamental pensar, para que un equipo sea realmente cooperativo y funcione como proyecto colectivo, que todos participen.
Generalmente sucede que por ahí participan 1, 2 o 3 y el resto de alguna manera está atraccionado o delega o simplemente no toma parte. Bueno, ¿de qué manera podemos conseguir como docentes que se involucren en la ejecución de actividades, en la planificación, que asuman los roles y demás? Lo mismo en relación a la comunicación, al compromiso y al liderazgo. En el caso del liderazgo, por ejemplo, algunas preguntas que uno puede hacerse para medir esa temperatura de lo cooperativo es pensar si hay liderazgo y si ese liderazgo es unitario o si es compartido. Si ese liderazgo fuera compartido, si de alguna manera hay rotación en esa forma de inspirar al equipo o traccionar. Todos son, como ven, distintas preguntas para hacernos en torno a variables que de alguna manera nos permiten fortalecer una forma colectiva y cooperativa de trabajo en equipo para que ese proyecto salga adelante. Este es el termómetro, lo van a encontrar también en la valija. Para finalizar un poquito una reflexión que de alguna manera da pie a la mesa que sigue después en la segunda parte de la jornada. Y es pensar, y tomo de lo que arranqué al comienzo de la presentación, la necesidad imperativa de pensar estrategias de trabajo que no signifiquen exclusivamente o necesariamente el trabajo salarial en relación de dependencia, que hoy está en crisis por todo lo que comentamos antes, y empezar a pensar desde nuestro rol docente, educativo, en los territorios y en las comunidades, cómo fomentar estrategias colectivas, locales, bien endógenas, de trabajo que genere más autonomía en las personas y más trabajo colectivo, riqueza social desde ahí. Por eso un poco hago el hincapié en la autogestión, en un capital, pero capital social, el tejido social, los aprendizajes, los vínculos en comunidad y apuntando al bien común, no a la concentración ni a la exclusión, que es un poco lo que hoy genera la economía en general. Y ahí lo que ven en azul son distintas formas hoy económicas, organizativas, de encarar la economía y el trabajo desde esa lógica, que hoy están funcionando en la Argentina y en muchos lugares del mundo, que a veces están invisibilizadas, pero que están ahí y en muchos casos llevan mucho tiempo funcionando. Ferias francas, ferias de la agricultura social, de la agricultura familiar, ferias de economía social y solidaria, son propuestas de comercialización encaradas colectivamente, de proximidad, donde los productores y emprendedores se vinculan directamente con los consumidores, donde hay relaciones más de confianza y de transparencia en la construcción de ese vínculo comercial, en torno al precio, en torno a los bienes y servicios. Formas económicas que no son empresas necesariamente, como cooperativas, como mutuales, donde también se organiza el trabajo y la riqueza social, pero de una manera colectiva, desde otros valores y prácticas. Cómo pensamos también las finanzas, pero las finanzas no para unos pocos y concentradas, sino finanzas comunitarias, solidarias y participativas. Hay muchas experiencias, sobre todo en el norte del país, de fondos rotatorios, que no son más que fondos de crédito solidario para organizaciones, donde se direccionan el dinero, las finanzas hacia necesidades de la comunidad. ¿Se acuerdan que el año pasado comentábamos algunas experiencias de este tipo? Bancas comunales, donde hay finanzas, pero el acceso y gestionado por la gente. Hay muchas experiencias, por ejemplo, en Buenos Aires, de bancas comunales organizadas por mujeres, donde los fondos son direccionados para satisfacer necesidades de los grupos que se arman, ¿no? Ya sea de refacción de vivienda, necesidades mucho más relacionadas con la vivienda, la alimentación, la producción, los emprendimientos, pero que están manejadas por las personas. Emprendimientos familiares vinculados entre sí para comprar insumo, para comercializar. Empresas recuperadas por sus trabajadores. Hoy van a tener a un referente histórico y la verdad un privilegio tenerlo acá, que es el fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que nos va a contar la experiencia de su mirada en cuanto al acompañamiento de procesos de autogestión colectiva del trabajo, de personas que perdieron su trabajo y recuperaron con los compañeros la empresa y la gestionan hoy colectivamente. Bueno, esa es una forma muy interesante también, que es pensar no solamente el empleo bajo patrón, sino recuperar esa fuente de trabajo colectiva y cooperativa para que esa empresa funcione y dé satisfacción a todas las familias que la gestionan. Redes de comercio justo, hay bastantes en el país, donde de alguna manera se vincula producción y se articula con el consumo y permite el acceso de productos saludables, de proximidad, agroecológicos para la comunidad, a buenos precios. Grupos de producción y de consumo,
redes productivas. Acá en Rosario estamos empujando un compañero de Economía Social que, por ejemplo, el rubro de carpintería, los compañeros que están en ese oficio se junten y empiecen a pensar en conjunto su actividad en términos de compra, de información comercial, de cooperación. Todo eso son experiencias de pensar la economía y el trabajo colectivamente, tramándose y generando riqueza social. Y estas posibilidades hoy están funcionando, hay que seguir estimulándolas y abriendo la imaginación y la creatividad, y para eso vamos a tener en el segundo panel 3 testimonios muy interesantes de procesos de este tipo que nos van a contar desde su vivencia cómo han encarado y se han animado con coraje a encarar procesos colectivos de trabajo donde la economía sirve a todos, los protagonistas y sus familias. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco mucho la paciencia y espero que disfruten la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias. Como siempre, vamos a abrir el espacio de preguntas. Primero pregunta Rosario, luego Santa Fe y Reconquista. No sé si tenemos preguntas aquí en Rosario. Se ve que fue muy claro. No, bueno, en Santa Fe tenemos preguntas. Ah, acá tenemos una, perdón. No veo mucho de lejos. ¿Dónde? ¿Dónde? El chico que pregunta siempre la mano. Hola Marta, soy Daniel de San Genaro. Bueno, gracias por abordar un tema que es tan importante, sobre todo en los lugares donde estamos desarrollando ferias. Lo notamos como una fuerte necesidad replicar esto que estás compartiendo. Pero yo quería preguntar algo que discutimos siempre, porque los chicos, una de las cosas que preguntan en los talleres, están interesados por el tema de cuánto cobrar sus trabajos. Y cuando están arrancando es muy difícil dar una respuesta. Y las guías que tienen ellos son de revistas que cotizan mano de obra o servicios que son particulares del gremio. Y mi pregunta tiene que ver con si es necesario realmente en ese punto preguntarnos otras cosas. Sobre todo lo que tiene que ver cuánto necesitamos para vivir dignamente. Porque cuando nos emprendemos, el valor de la cosa o el servicio a veces al principio no podés vender en una cantidad que te permita depender exclusivamente de ese emprendimiento. Y también puede suceder que nos autoexplotemos o explotemos al otro si estamos en una red de interdependencia como esto que proponés. Entonces eso te quería preguntar cómo abordarlo, si es necesario, cómo trabajar ese punto en particular. Bueno, hola Daniel. Haces una pregunta clave y además es un tema que yo siempre digo que no hay una fórmula única para pensar cómo retribuir el trabajo. Perdonen que me tape, pero si no, no los veo y los quiero mirar. Hay diferentes posibilidades. Yo creo que cada uno tiene que pensar en su oficio y verse desde ahí, porque no hay una receta. Para empezar, primero, identificar que el trabajo tiene valor, que ya no es menor. En general, al menos en mi experiencia de trabajo con emprendimientos, la gran mayoría no lo tiene ni en cuenta. Y cuando uno le hace la pregunta a la persona, bueno, ¿y si vos te enfermas? ¿Qué pasa? ¿Tenés que hablar a alguien que cubra tu lugar? Sí. ¿Y le tenés que pagar? Sí. Y bueno, tenés que pagarle. ¿Cómo haces para calcular el valor de ese trabajo? Y ahí recién se empiezan a plantear. O también pensar que muchas veces los emprendedores no tienen, por ejemplo, un monotributo que les permita como un aporte a futuro para tener su retiro, y el valor trabajo de alguna manera funciona como un pequeño retiro gradual que uno va apartando para poder asegurarse algún tipo de renta a modo jubilatorio, porque la autogestión tiene ese problema también, no tenemos una jubilación garantizada, ¿no? Pero bueno, lo que yo planteo a la hora de pensar el trabajo, primero reconocer lo que tiene un valor, hay que darlo, monetario necesariamente, y después hay distintas fórmulas. Hay emprendedores, por ejemplo, como vos dijiste, que lo que piensan es: yo quiero vivir de mi trabajo autogestivo. ¿Cuánto necesito en el mes para poder vivir mínimamente de mi trabajo? ¿Qué sé yo? 25.000, 30.000 pesos, ponele como ejemplo. Bueno, esa cantidad
la pongo en un numerador, en un cociente y divido por la cantidad de horas que yo estimo que le voy a dedicar a mi trabajo en el mes. Y esa división me da un valor trabajo por hora. Por lo menos ahí puedo decir, tengo 150, 200 pesos la hora que pagarme para yo poder llegar a 30.000 pesos en el mes y cubrir mis necesidades básicas. Si yo estimo que está en ese monto, esa es una posibilidad. Ligando directamente el trabajo a mi dignidad como persona de poder sostener, digamos, mi vida a partir del trabajo. Otras personas toman de referencia de mercado, es decir, en el sector albañilería, gastronomía, ¿cuánto se está pagando hoy la hora más o menos para yo tener una referencia? Y a partir de ahí voy moviendo un poquito arriba o abajo o tomo directamente ese valor. Pero no hay una fórmula única, uno tiene que manejar variables y a lo mejor empezar reconociendo un trabajo inferior en cuanto a valor de mercado para arrancar, pero después poder ir subiéndolo un poco. Porque lo que suele suceder también es que la variable de ajuste para bajar un precio y tratar de vender más suele ser mi valor de trabajo, no otro. No pensar cómo eficientizo el costo de los materiales, cómo a lo mejor juntándome con otros yo puedo abaratar costo en algunas compras, pero no resignar el valor de mi trabajo. Y eso es importante, lo decimos siempre las compañeras de economía social que trabajamos estos temas, porque si no suele suceder que uno pisa mucho su trabajo y finalmente al final no se reditúa. No solamente se autoexplota, sino que encima no reconoce ese valor. Así que son distintas las posibilidades, ¿no? Pero lo fundamental, recapitulando, es reconocer que tiene un valor y empezar pensando si yo a futuro quiero vivir de mi trabajo, cómo por lo menos le pongo ese valor, como hacía esta compañera, dividiendo el monto que ella esperaba ganar para vivir mínimamente, con dignidad, dividido por la cantidad de horas, y ahí le daba un valor hora por lo menos decente, digamos. Y también hay posibilidades, hay un artículo muy interesante que te puedo pasar o les puedo hacer llegar sobre cómo distintas cooperativas en Rosario retribuyen su trabajo, qué criterios utilizan. Hay debates súper interesantes ahí, porque en algunos casos toman de referencia el mercado, en algunos se dan criterios bastante creativos de cómo adjudicar excedentes. Bueno, es un tema interesante para explorar, pero de todas maneras hoy a la tarde vamos a trabajar específicamente ese tema en relación con la construcción del precio. Así que, bueno, ahí van a tener seguramente algunas ideas e intercambio entre compañeros. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Sí, más que pregunta, sería bueno pensar las variables de los costos como variables fijos, costos fijos y costos variables. Cuando uno tiene bien determinado cuánto es el costo fijo que tienen que afrontar, ahí puede saber cuántas unidades tiene que crear para partir de un colchón. Si de ahí en más no puede alcanzarlo, hay que preguntarse si es viable hacer el trabajo. Y respecto a lo que decía el compañero, hay que pensar que la vida de un producto tiene una vida como las personas. O sea, creciente, va a la madurez y decrece. En la primera instancia, casi siempre se va a pérdida, porque tratás de instaurar ese producto en el mercado y hasta que lo conocen, tiene que tratar de absorberse esas pérdidas. El tema es que no se encuentra en Argentina una financiación con una tasa que sea rentable y competitiva. Vos hablas en primera instancia del punto de equilibrio, que es un concepto Exacto. que permite a las personas calcular la cantidad que tiene que vender mensualmente para por lo menos cubrir sus costos y no perder. En la valija de herramientas se van a encontrar una mención que hizo la compañera, forma de identificar y separar costo fijo de costo variable. También hemos incluido una fichita que permite diferenciar, por lo menos discriminar, gastos que tienen que ver más con la casa de lo que son los costos vinculados al emprendimiento. No entré en detalle hoy porque la valija lo van a encontrar, pero este tipo de elementos y de debates hay que empezar a darlos para pensar en la sostenibilidad económica. Uno a veces cree que son herramientas como del capitalismo y que eso no hay que darle bola, pero en realidad son herramientas de gestión. Si la persona no encuentra redituable la actividad y se da cuenta de que va perdiendo dinero, finalmente va a abandonar por frustración, porque aparte insume muchísimas horas, el trabajo autogestivo, incluso encarado colectivamente, y si no voy viendo números que me vayan alentando a seguir en la actividad es más difícil. Pero sí, en la valijita espero que encuentren, y si no, nos lo dicen, herramientas útiles desde la gestión económica para empezar a pensar el emprendimiento, diferenciando costos
calculando los costos, construyendo un precio justo, por más que hoy, como dice Dani, sea difícil encontrar la estrategia muchas veces para retribuir el trabajo sin que quizá el precio suba mucho. Ahí entramos también en la variable mercado, donde uno tiene que manejar otras variables, ¿no? Pero en cada contexto, territorio e incluso rubro es distinto. El tema es tener los elementos para empezar a discutir y darle sentido a cada componente, ¿no? Bueno, ahora habilitamos a la sede de Santa Fe para que puedan realizar las preguntas. ¿No se escuchan? Hola Rosario, ¿no se escuchan? ¿Escucho? ¿Alguien está hablando? Hola. Buenos días, mi nombre es Paola de Santa Fe. Buenos días, Marta. Buenos días, Paola. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que al empezar la charla usted dijo, y me pareció muy interesante, a la hora de hacer una foto de las actitudes y capacidades de la persona que uno está, o sea, yo lo llevo al potencial que todos lo tenemos, pero que teniendo en cuenta que a veces ese potencial está apagado por cuestiones afectivas y demás, ¿cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para trabajar en la persona que estamos capacitando y en nosotros también? Porque a veces nosotros como docentes nos enseñaron que siempre tenemos que estar bien y a veces no estamos tan bien emocionalmente por X circunstancias de la vida. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para trabajar esto en ellos y nosotros también? Bien, Paola, bueno, una interesante pregunta. A veces el docente es verdad que por ahí, si no tiene por ahí las herramientas o la motivación, difícilmente a lo mejor pueda transmitir a las personas. Yo creo que, al menos en economía social, en Rosario, cuando trabajamos las cuestiones subjetivas, partimos de que la persona reconozca lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer. Partir de esa base. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué habilidades uno puede ir identificando en sí mismo que tenga que ver con saberes adquiridos, con la familia, con cursos que hizo? Porque casi todos sabemos hacer algo. Partir de esa base. Cuando uno dice no sé qué hacer porque no sé hacer nada, bueno, ahí hay que empezar a hurgar un poquito y tirar de la madeja y pensar en que todas las personas tenemos algún conocimiento, alguna habilidad y algún saber que podemos viabilizar y poner en práctica. La otra es trabajar con algunas cuestiones exploratorias también. Tratar de que las personas se motiven encontrando con algún ejercicio, alguna dinámica grupal, lúdica, actividades que a lo mejor les ayuden a pensar, a descubrir conocimientos que no sabían. Eso también es bien exploratorio y tiene que ver un poco con la creatividad del docente de cómo estimular que la persona identifique habilidades o saberes que por ahí de primera instancia no supo identificar. Pero bueno, ahí creo que juega mucho la creatividad de la persona, del docente, y tratar sobre todo de que las personas recuperen saberes muchas veces que no recuerdan o que no saben que tienen. Indagar un poquito en lo que es la familia, generar que entre los compañeros se intercambien también posibilidades en torno a conocimientos adquiridos, ¿no? Y que ese debate de alguna manera haga asomar saberes y habilidades que por ahí permitan viabilizar alguna actividad o algún emprendimiento. Eso desde luego tampoco hay una fórmula, pero sí hay instancias de que las personas se encuentren y que empiecen a reconocer que todos los seres humanos, todos sabemos hacer algo. Incluso aunque sea por descarte, ¿no? ¿Qué no me gusta hacer? Bueno, esto sé que no. A partir de lo que puedo pensar que me gusta, seguro que hay competencias y habilidades que puedo pensar y pensarlas en juego con otros también. No sé si contesté a tu pregunta, Paola. Gracias. A vos. Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas en Santa Fe, en Reconquista no tenemos preguntas. Ahora vamos a un corte de 15 minutos aproximadamente, así que le pedimos que 11 menos 20, 11 menos cuarto puedan asistir acá para que se pueda dar comienzo al próximo panel. Muchas gracias.